Estamos aquí con la maestra Leticia Torres. Hola maestra, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Usted sabe lo que es un baby boomer? Pues lo único que sé es que es una persona nacida en los años 60. Sí, en los años 60, 70 y es donde se da todo, es un tipo de generación donde se vio todo lo que es un descontrol, por así decirlo, hacia la natalidad. Y a todo esto, ¿usted tiene hermanos? ¿Y cuántos? Sí, tengo 8 hermanos. Okay. ¿Cómo fue su infancia? Pues era muy tranquila, digamos, o sea, uno de niño podía salir a jugar a la calle con los vecinos, o lo mandaban a ser mandados a la tienda, cosa que ahorita casi es muy difícil. Sí, no, la seguridad antes era mejor. Sí. En cuestión de tus padres, ¿eran estrictos o cómo eran contigo? Sí, eran estrictos, uno tenía que seguir las reglas de la casa y en un momento dado, pues no nada más era regaño, te pegaban si te portabas mal, si no obedecías. ¿Realizabas alguna actividad, algún deporte o algo por el estilo? Sí, jugaba básquetbol. ¿Sí? Una persona a quien admirabas, ¿por qué? ¿Y a quién admiras ahora? Pues en ese tiempo que admirara, pues más que nada a mis padres por su trabajo, sacarlos adelante, y bueno, de hecho los sigo admirando actualmente. Sí. ¿Qué cosas de esta generación crees que te hubieran servido en tu infancia o adolescencia? Pues la tecnología que nos da acceso a mucha información, eso hubiera sido muy padre que existiera entonces. Sí, y en esa época, ¿qué tipo de tecnología había? Pues depende de a lo que... Por ejemplo, ¿qué era lo más nuevo? O sea, de que todos los adolescentes tenían, o en cuestiones de moda, por ejemplo. Pues moda siempre hay un cierto tipo en su momento, ¿verdad? Y pues siempre hay gente que le gusta seguir la moda. En particular yo pues no era tanto de seguir la moda, casi lo que me compraran, digamos, era lo que me ponía. Pero como que ahora la tendencia es que más gente tiende a seguir la moda y trata de estar a la moda comparado con entonces. O sea, yo era como la mayoría de las personas que no nos fijábamos mucho en lo que estaba de moda. Era como que algo más... ¿Cómo hacía amigos? Más que nada en la escuela, o sea, con los compañeros de la escuela, empezábamos a platicar en el recreo. ¿Y cómo veía, por ejemplo, el coqueteo? Por ejemplo, ve que en esta época, ahorita ya la chaviza está muy descontrolada en ese aspecto. ¿Antes se cuidaba más? Pues siempre en la casa te decían, te tenían sentenciado, ¿verdad? Que no puedes tener novio hasta cierta edad. Entonces, pues sí, estaba más controlado, más tranquilo. Y bueno, siempre se empezaba, pues saliendo al cine primero, o sea, con varias salidas por ahí antes. Sí, era antes como que más bonito, por así decirlo, ¿no? Sí, pues eso era más bonito. Entonces supongo que usted, haciendo una pregunta un poco personal, tuvo un novio a una edad un poco más adecuada a la actual, ¿no? Pues sí, a los 18 años fue cuando tuve. Entonces, basándonos en eso, sí ha cambiado mucho, ¿no? La forma de socializar de antes a la de ahora. Pues por lo que me parece a mí, sí, como que los chavos ahora desde más jovencitos están ahí más, las hormonas tratados, sí. Que ves a los chavitos en los centros comerciales. Con la novia. Con novias y todo, sí. ¿Usted trabajaba, por ejemplo, mientras estudiaba en la universidad o en su adolescencia? Sí, porque mis papás tienen una cerrajería, entonces yo iba y ayudaba ahí en la cerrajería. Ok. ¿Sufrió alguna carencia social, familiar, económica? No, o sea, tampoco estábamos muy bien, que digas, económicamente, pero realmente todas las necesidades básicas, digamos, que estaban bien. ¿Era feliz, supongo?
Disfrutó mucho su juventud. Sí, sí, con muchos. Con los puros hermanos, la mayoría de las personas que no nos fijábamos mucho en lo que estaba de Sí, moda. era como que algo más relajado, ¿no? Sí. Ok. ¿En tu adolescencia sufriste estrés? No particularmente. O sea, sí, en el estudio pensaba que tenía que sacar buenas calificaciones y eso apuraba a veces un poquito, pero realmente no mencionaba uno ni siquiera la palabra estrés. Ok. Entonces, empezando con eso ya Sí, era como que era algo más diferente. light, por así decirlo. Sí. ¿Sufrió algún tipo de acoso, bullying? ¿O usted veía que había bullying en su escuela, por ejemplo? Pues de repente sí veía uno que como que se agarran a una persona y la molestan, pero pues entonces no se le llamaba bullying, ¿verdad? Entonces nada más veía uno que en general molestaban un poquito más a veces a algunos compañeros. Ok. ¿Cuáles eran sus principales prioridades? Pues el estudio, ¿sí? Y cumplir con las obligaciones en la casa. Muy bien. ¿Usted viajaba mucho? No mucho, casi nada más, digamos, con la familia y con los familiares en otras ciudades. En cuestión social, ¿era popular, muy amiguera? No, ¿No? no, era tranquila. Ok. Y pues, ¿cómo usted hacía amigos? Más que nada en la escuela. Ya. ¿Usted tenía algún empleo en su juventud? Pues lo que te digo de que iba y ayudaba en la cerrajería. O sea, no se llamaba tampoco propiamente empleo porque iba a ayudar en la cerrajería, pero pues ese era el trabajo. Ok. ¿Y usted como maestra, principalmente de una preparatoria donde ve muchos jóvenes, qué cambios, por ejemplo, drásticos, ve de la juventud de antes a la de ahora? Pues que la juventud de hoy tiene mucho más libertades, o sea, como que los papás les permiten muchas cosas y antes pues estábamos más restringidos o más cuidados, digamos. Y de cierta forma yo pienso que se ha cambiado hasta libertinaje, digamos. Sí, se da mucho todo eso. Muchísimas gracias, maestra, nos ayudó bastante y esperemos que la próxima generación, ya sean nuestros hijos, no sean peores y no caigan en... No, pues es cuestión de... Es cuestión personal. también, es cuestión de cómo educas a tus hijos, ¿no? Ya ve que usted, sus padres fueron estrictos, fueron rectos y ve hasta dónde ha llegado usted. Okay. Muchísimas gracias, maestra. Hasta luego. Estamos aquí en biblioteca con el señor Don Juan. Acerque un poco más el micrófono. Hola, señor Juan, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están, jóvenes aún? Muy bien, gracias. ¿Usted sabe lo que es un baby boomer? Baby boomer, pues no, en realidad no sé mucho. Bueno, un baby boomer es una persona nacida entre los años 60 y 70 y se da todo lo que es ahí que los padres tenían muchísimos hijos. Y a esto, ¿usted tiene hermanos? Pues fíjense que sí pasé por esa etapa y sí tengo 8 hermanos. ¿Sus padres cómo eran? ¿Eran estrictos con usted? Sí eran estrictos y pues teníamos que hacerles caso. Con la mirada te decían o te mandaban cosas y tú ya les entendías. Ok. Supongo que había mucho respeto, ¿no? Sí había muchos valores morales. Ok. ¿Usted realizaba alguna actividad de deportes, artística o algo? Pues yo soy de una aldea de Coahuila y, pues no había mucho material para eso, pero sí hacíamos deporte. ¿Qué tipo de deporte practicaba usted? Pues voleibol. Me gustaba más. mucho. ¿A qué persona admiraba antes y a qué persona admira ahora y por qué? Antes admiraba a la Madre Teresa de Calcuta Sí, por las obras de bien que hacía. sí. ¿Y Y ahora? ahora pues
Pues a las personas que se dedican a ayudar a la gente. Personas altruistas. Altruistas. Ok. ¿Qué cosas de esta generación cree usted que le hubieran servido en su infancia o juventud? Pues como todo está modernizándose siempre, en aquel tiempo no había mucha tecnología, o sea, en todos los tipos de tecnologías pues no existía como ahora, tan modernizado. Ok. Y hablando de eso, por ejemplo, antes, ¿qué era lo más nuevo para un adolescente? Por ejemplo, la moda o la tecnología. Pues el vestir como siempre, todos los... lo más tecnológico que existe ahorita. ¿Sí? ¿Usted sufrió algún tipo de estrés en su adolescencia? Por ejemplo, en la escuela o en los ámbitos sociales. En los ámbitos sociales. Pues, digamos, los medios, transporte y económico, y antes no había, existía lo que ahora hay, ¿verdad? ¿Sufrió usted de algún tipo de acoso, maltrato, bullying? Pues siempre esto siempre ha existido de diferentes maneras, pues en los pueblos o en las ciudades, de diferentes maneras siempre ha existido. Ok. ¿Usted viajaba? Sí, viajaba a otros estados, pues me mandaron a estudiar secundaria y otro nivel de normal, superior. Ok. ¿Usted era popular en la escuela? ¿Amiguero? Pues era amiguero, me gustaba socializarme ahí con todos. Sí, usted es muy buena onda. Sí. ¿Cómo hacía amigos? Pues darles confianza, pues tratarlos bien o no tener la sangre pesadita como muchos. De hecho. En la forma de amoroso, como quiera llamarle, ¿cómo se ligaba en esa época? ¿Cree que la forma de ligar antes es muy diferente ahora? Pues sí, pues según la situación y el momento es cuando se le dice a la persona, ¿verdad? Cómo se caen bien o cómo se tratan. ¿A qué edad tuvo su primera novia? No, pues como a los 13 años, yo creo. Ah. Sí, en la aldea. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Usted trabajaba? ¿Tenía algún tipo de empleo? Pues estudiaba más porque me fui a un internado a estudiar secundaria y pues ahí nos pagaban, era del gobierno, hasta nos daban dinero, pero ¿Sí? ahí estudiábamos y O sea, por así decirlo, ¿les pagaban por estudiar? sí, y estábamos becados todos, Muy era bien. una beca. Supongo que antes la educación era un poco más estricta, más... Sí, y todo ha avanzado bastante. ¿Usted se dejaba influenciar por las modas? Pues siempre han existido las modas, entonces según la etapa de la vida, lo que sacan a relucir, pues tienes que estar al acorde de ello. Ok. ¿Sufrió algún tipo de carencia familiar, económica, social? Sí, por la situación que no había para su operación en los pueblos, nomás se mantenían de la ganadería y agricultura, entonces sí había límites O sea, era muy diferente la vida a una vida en una ciudad, a ¿verdad? una ciudad porque hay más opciones de trabajo, Sí. todo eso. ¿Qué tipo de cambios ve de su época a la nuestra? Pues como lo estamos repitiendo, o sea, los cambios es el avance que ha sufrido la humanidad y pues hay que al acorde vivirla. Ok. Muchísimas gracias. Ándale. Gracias. Ya llegaron.
buena tarea. Necesito tiempo.